Auspicia a Impacto Económico. Estudio Carlos Soto. Acompañamos y colaboramos con el crecimiento de su empresa. Contamos con un equipo altamente capacitado que brinda atención personalizada, impuestos, liquidación y control de remuneraciones, outsourcing, asesoramiento, consultoría y planificación tributaria. www.estudio-mediosoto.com.ar. Ser parte de Oldelval es ser parte de algo mucho más grande. Somos la energía que nace de nuestro suelo, la energía que recorre nuestras tierras, que une campos, industrias, ciudades y nos conecta a todos. Ser parte de Oldelval es ser parte del motor productivo que mueve a nuestro país. Somos Oldelval y somos parte de la energía que nos conecta. Microtrack. La propuesta para este bloque es continuar compartiendo otra de las entrevistas que grabamos en el evento El Renacer de la Libertad a Axel Kaiser. Es doctor en filosofía y autor, entre otros, de este interesantísimo libro, La Fatal Ignorancia. Señor director, si es tan amable. Auspicia a Impacto Económico. Mi Activo, tu entrada a la nueva era de las inversiones inmobiliarias. La tokenización llegó para quedarse. Mi Activo. Axel, un gusto, gracias por tu tiempo para Impacto Económico. Encantado. Me gustaría comenzar este diálogo citando uno de tus libros, La Fatal Ignorancia. Ahí vos haces referencia al poder transformador de las ideas. Sí. Ese libro lo escribí el 2008, lo publiqué el 2009 antes de irme a Alemania a estudiar y hacía un análisis de cuáles son las razones por las que cambia una sociedad, sus instituciones, su consenso social, y la apliqué al caso de Chile. Y entonces el diagnóstico era que son las ideas, el discurso público, lo que finalmente va determinando la evolución institucional de los países. Y hice un estudio y un análisis de qué era lo que se estaba planteando en Chile en ese momento por parte de las élites intelectuales y de muchos programas políticos. Y llegué a la conclusión de lo que se planteaba era acabar con el sistema económico del libre mercado. Entonces yo predije en ese libro con mucho detalle que como este diagnóstico estaba avanzando tanto en la derecha como en la izquierda, era inevitable que termináramos destrozando los fundamentos de la prosperidad que había conocido Chile las décadas anteriores. Y los pronósticos se cumplieron a la perfección. Y ese libro terminó siendo el libro más influyente en Chile y uno de los más influyentes en América Latina en términos de batalla de las ideas. A Javier Milei lo ha influido mucho, lo ha mostrado en televisión un par de veces. Sí. En su minuto conversamos sobre el libro años atrás, cuando él todavía no era tan conocido y se lo firmé. Ahora, lo que vos planteás para Chile es aplicable no, a cualquier sí. país. El marco teórico es el siguiente, o sea, la explicación sobre por qué cambian los países, para bien o para mal, es que el clima de opinión intelectual es lo que define hacia dónde va a ir un país. No es los recursos naturales, la discusión política del día a día, qué sé yo, no son ninguna de todas esas cosas. Es lo que están diciendo los profesores en las universidades, lo que se ve en los círculos artísticos, en las escuelas, la prensa y hoy día redes sociales, muy importante. Y lo que logró Javier Milei acá, por ejemplo, fue sobre la base de un movimiento que ya existía, el liberal, ¿cierto? Donde había personas como José Luis Espert, había gente, yo mismo estuve involucrado en difundir ideas acá en Argentina. La gente de Libertad y Progreso. Gente de Libertad y Progreso, Agustín Echevarne y otras más, Fundación Libertad. Entonces él lo que hace es entrar en esto y lo lleva a un nivel de estratosfera. O sea, lo lleva a otro nivel. Y genera una verdadera transformación cultural que creo que llegó para quedarse, estructural de la sociedad argentina. Que es lo más impresionante que ha pasado, me parece a mí, desde la perspectiva social en América Latina en el último siglo. Yo lo diría así. En cuanto al clima de opinión. Sí, porque además pensemos, Argentina es era un país medularmente peronista. Es decir, el Estado Dios y vivamos todos del Estado y las corporaciones, el corporativismo, todo esto. Y en una región además que es América Latina, impregnada de estatolatría, de colectivismo,
el socialismo, etc. Y él logra una transformación libertaria en el corazón de uno de los países más relevantes de América Latina, sino el más relevante junto con Brasil, porque los otros países son un poco satélites. México, Brasil, Argentina importan. Los otros países somos no tan importantes. Y eso es una cuestión a la cual yo creo que no se le ha tomado el peso lo suficiente. Ahora, ¿por qué hasta ahora el socialismo, no solo en Argentina, bueno, vos hablabas del caso de Chile, en otros países ha venido ganando la batalla cultural? Porque se produce un fenómeno que von Hayek, que fue premio Nobel de Economía y filósofo austríaco, describió en su artículo de 1949, Los intelectuales y el socialismo. Sí. Hayek explica que la mayoría de los intelectuales tienden al socialismo y una de las razones es que la gente muy inteligente, que no es socialista, liberal, conservadora o lo que sea, tiende a elegir actividades productivas. Otras cosas en las cuales son empresarios, son inventores, son científicos, otras cosas. En cambio, la gente inteligente de izquierda tiende a dedicarse al mundo intelectual. Y claro, terminan controlando y dominando las esferas de opinión. En las universidades, en los medios de comunicación, en todas esas cosas. Y esa es una de las razones por las cuales es tan difícil contrarrestar la hegemonía, porque es eso, de la izquierda. Más allá de que el discurso en sí mismo es más atractivo, tiene muchas ventajas, como de manera retórica. Pero claro, tú por cada periodista que tienes libertario, tienes probablemente 20 que no lo son. Y eso no solo es acá en América Latina, lo mismo es en Europa. Yo tengo datos en mi libro, La Nueva Inquisición, donde está qué porcentaje de periodistas son de izquierda. Por ejemplo, en Estados Unidos es bien interesante, hay unos académicos que hicieron este estudio, los que cubren política a nivel nacional, más del 90% son demócratas. Más del 90% son demócratas. Entonces, ¿qué objetividad puedes tener tú como republicano? Más del 90% son demócratas. ¿Dónde está representada la realidad social norteamericana? Que es prácticamente 50 y 50. O sea, porque demócratas republicanos más o menos 50 y 50. Pero los periodistas son 90-10. Entonces hay una distorsión respecto a la realidad y por eso a Donald Trump la última vez no lo pudieron ver venir. Porque todos estos periodistas estaban en su cámara de eco, echo chamber, como dicen ellos, en que la gente que conocían y hablaban y entrevistaban era toda anti-Trump. Porque claro, viven en el mismo barrio, en la misma comuna de Nueva York, en esto, en lo otro, y no se pueden imaginar que al interior de Estados Unidos hay gente que piensa distinto a ellos. Ahora, eso pasa en otros lados también. Esto que vos planteás pone el foco en que las personas productivas, empresarios, emprendedores, pongan más atención y tiempo a difundir las ideas de la libertad. Y pongan dinero. Mira, George Soros, que a mí no me gusta nada su filosofía, porque creo que es un hombre que ha dedicado buena parte de sus recursos y su energía intelectual a la destrucción de Occidente. Pero él dice una cosa que es muy interesante y tiene razón. Dice, encuentra a los intelectuales, fináncielos y ellos harán el resto. Claro. Sí, y él hace eso con su red de Open Society Foundations, ¿no? Claro. Y destina cientos de millones de dólares, exacto, cientos de millones de dólares a eso. O sea, los empresarios lo que tienen que hacer, y espero que en Argentina empiecen a despertar, que este modelo de casta, que también se han beneficiado a muchos empresarios sin proveer mejores bienes y servicios, sino que explotando a la gente a través de su colusión perversa con el poder político, lo que tienen que hacer los empresarios, y yo lo vengo argumentando hace muchos años, es financiar centros de estudios como Libertad de Progreso a los intelectuales para que mantengan vibrante en la sociedad las ideas que permiten que haya florecimiento humano. Y ese es el rol que cumplen mucho en Estados Unidos. Estados Unidos es el gran ejemplo de esto, tanto de la izquierda como de la derecha. O sea, libertarios, conservadores, socialistas, todos hacen eso. Los empresarios con plata, todos ponen dinero a estas instituciones. Acá tenemos el Cato Institute. Cato Institute tiene decenas de millones de dólares de presupuesto todos los años. Todos esos son donaciones, o sea, de empresarios americanos. Y ese es el rol que creo que tienen que cumplir, como lo hizo Sir Anthony Fisher en su minuto también, por el lado de los liberales. No es que ellos dejen de trabajar en lo que están haciendo, no, pero que se preocupen de los temas públicos, que no lo abandonen, porque si la gente buena no se encarga de los temas públicos, se encarga la peor. Y terminas con un país hecho pedazos, como es el caso de Argentina.
o como nos está pasando en Chile, o como, bueno, América Latina, Claro. ni hablemos. Sí, tal cual. Yo siempre digo que la posibilidad de vivir en una sociedad libre tiene un costo y es dedicar algún tiempo a conocer y difundir los fundamentos filosóficos, ¿no?, de una sociedad libre. Es muy importante lo de los fundamentos filosóficos y era un tema que le preocupaba mucho a Hayek, porque los fundamentos filosóficos son finalmente reflexiones en torno al mundo que es posible y al mundo que es bueno y justo. Claro. Y si tú no conversas con las personas respecto al mundo que es bueno y justo, tú no vas a transmitir los valores que tú necesitas, Claro, para que una sociedad civilizada sea posible. Y ese es el error en que cae el discurso demasiado técnico económico. Que claro, te dicen esto funciona o no, una cosa utilitaria. Y que es importante, no estoy diciendo que no haya que hacerlo. Pero el fundamento es otro. Una sociedad con libertad económica no emerge del discurso técnico económico. Emerge de la convicción moral, claro. que asiste a las personas de ahí que hay que respetar, por ejemplo, la propiedad privada, de que el Estado no se puede meter en todo, de que los impuestos tienen que ser bajos. De ahí emerge y se mantiene en el tiempo. En la medida en que tú tengas ese conjunto de virtudes presente. Si no las tienes, lo pierdes y entras en la decadencia. Y tú has tenido civilizaciones completas que han desaparecido porque se ha perdido el alma que las hizo grandes. Roma, Claro. en fin, hay muchas otras. Entendió por qué Se degradó, claro, se degradó y esperemos que Occidente, que no hay alternativa a la civilización occidental basada en la libertad, porque ¿cuál va a ser? ¿China? ¿El régimen totalitario chino? ¿El mundo musulmán? ¿Esa es la alternativa? Con las mujeres caminando 2 metros detrás de los hombres y cubiertas enteras con velo y las matan como en Irán por no andar con el velo. ¿Cuál es la alternativa? Si no es la civilización occidental con su creencia en que todos somos iguales desde el punto de vista moral. No hay alternativa, no hay. Exactamente. No hay, y es una buena, es lo mejor que ha creado la especie humana en la civilización occidental. Lejos. Y fuimos nosotros, los europeos. Fueron los europeos y después en Estados Unidos, pero en Norteamérica. Pero de ahí viene lo mejor que ha visto la humanidad. Lo que funciona y lo que no funciona ya está Es que demostrado. no solo es lo que funciona, Sí. es lo que es moralmente superior. Exacto, tal cual. Es moralmente superior, es lo que respeta la dignidad de los individuos. Concepto que también inventamos los occidentales. La idea de derecho humano viene de Occidente, la idea de democracia viene de Occidente, la idea de esta dignidad intrínseca de todos nosotros viene de Occidente, especialmente del cristianismo, que fue una fuerza tremenda en la creación de Occidente, la racionalidad, el uso de la razón, Grecia, ¿no es cierto?, después Roma, todo eso es Occidente. No podemos perderlo. Y tenemos patologías, el colectivismo es una patología, el fascismo, el nazismo, el marxismo, todas esas cosas. Hay que generar los anticuerpos. Entonces tienes que tener los anticuerpos para combatirlo. Vos sabés que el cuerpo humano produce células cancerosas todos los días y nuestro sistema inmunológico las neutraliza. Bueno, en la vida social es parecido. Claro. Siempre aparecen, digamos, pensamientos cancerosos, por decirlo, Claro. ideas parasíticas, que tú tenés que enfrentar y neutralizar, de modo de que no se convierta en una epidemia. Y cuando se convierte en una epidemia, así como el cuerpo se muere, se muere la civilización que conoce. Tal cual. Axel, la última, estás muy solicitado por distintos medios. ¿Cómo estás viendo esta nueva etapa en la Argentina en cuanto a avances, en cuanto al potencial que se puede desarrollar con el gobierno de Milei? Mira, yo soy bastante optimista porque creo que lo que se ha logrado acá, y yo he jugado un pequeño rol también aquí, y además quiero mucho a este país, lo admiro mucho, es una transformación estructural. Vale decir, algo que llegó para quedarse al menos por un buen tiempo, y si lo cuidamos por mucho tiempo, que es este giro de mentalidad. Toda esa gente joven que apoya a Milei ya no va a ser peronista. Se acabó. No es lo único que queda ahora el peronismo, no, se acabó, van a ser libertarios y liberales, clásicos. Y eso da una fuerza al gobierno que se refleja hasta ahora en que tiene un alto apoyo popular a pesar de medidas durísimas que han tenido que tomar para evitar un apocalipsis, porque lo que se venía en Argentina era un apocalipsis. Y claro, al presidente Milei le preguntan, yo lo he visto en televisión, ¿qué le dices tú en la BBC, por ejemplo, qué le dices tú a la señora que no le alcanza y esto y lo otro?
Pero es que esa pregunta me parece muy injusta. Muy injusta. Okay. Porque, y es como para tratar de hacerle una trampa con algo difícil de salir. Y él las maneja bien, pero ¿qué le puedes decir tú a una persona, ¿no?, que es víctima de todo lo que el presidente, que recién entró hace poco a gobernar, viene denunciando toda su vida y se comprometió a combatir toda su vida, ¿no?, y que llegó al gobierno precisamente para que ese tipo de casos no se sigan produciendo, y que si no hubiera sido porque llegó, no habría sido una señora o 1.000 o 10.000, son millones muchas más que estarían en esa misma situación. Entonces a mí me parece que esa paciencia que ha mostrado la mayoría de los argentinos, y ¿sabes qué? Yo diría madurez. Claro. Lo que están mostrando los argentinos es madurez. Entendemos que hay un país destrozado y que no va a ser fácil salir adelante. Ya no nos compramos las píldoras mágicas y las soluciones inmediatas que nos ofrecieron siempre los políticos y que nos llevaron donde estamos. Claro. Y esa madurez, o sea, da la impresión que se convirtió en un país donde la mayoría es gente adulta hoy, ¿no? Se están entendiendo los problemas. Sí, los adultos entendemos. Mirá, si tú te sobregiraste durante años y llega el banco a cobrarte y tienes que ajustar tu calidad de vida. Y si pierdes tu casa, ¿qué vas a hacer? Fue tu responsabilidad. Claro. Ahora, después tienes un plan, que es lo que tiene Caputo, Milei y todo el equipo de gobierno, para que tú puedas salir adelante, ¿no? La diferencia es que acá te quebraron los políticos, mintiéndote, claro, que es otra cosa. Claro. Pero Milei entró a un edificio, digamos... Estaba por explotar. Claro, en que tú ya tenías adentro... digamos, a los terroristas, para poner un ejemplo ahora que está de moda, que ya habían matado a un 5% de los rehenes y iban a matar a todos los demás. Y él entró y, bueno, los está rescatando a todos los que puede, que los está sacando. Entonces, claro, le puede decir, oye, pero ¿qué le dices tú a la familia de la gente que ya está sufriendo los estragos de...? Y bueno, estoy haciendo todo lo que puedo, y si hubiera llegado antes y me hubieran oído antes, no estaríamos donde estamos. O sea, décadas de populismo, de estatismo no son gratis. No, y ahora tienen que venir décadas de propiedad privada, liberalismo y gobierno limitado. Y credibilidad. Los argentinos tienen que recuperar esa credibilidad. Sí, fundamental. Que han perdido, sí. Axel, mi admiración intelectual y por la gran tarea de difusión que realizas. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por tu tiempo. Gracias. Auspicia a Impacto Económico. Y hoy tenemos una forestación alrededor de 550 hectáreas. Esto en realidad no lo hago para mí, no, lo hago para la comunidad, lo hago para la familia, para mejorar el medio ambiente, ¿verdad? En Sancor Seguros somos conscientes de los desafíos de la industria del petróleo y el gas. Por eso creamos Sancor Seguros Energy, un pack de coberturas integral y totalmente flexible diseñado a la medida de las necesidades de tu empresa. Conoce más en www.sancorseguros.com.ar/energy o a través de tu productor asesor de seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción 0224. En un mundo donde lo constante es el cambio, entendemos mejor que nadie qué significa trabajar en un entorno seguro, innovador e inteligente. Tenemos un fuerte pacto con la cultura preventiva y el cuidado de la calidad de vida de los trabajadores. Proyectar hacia el futuro es nuestra obligación y nuestro compromiso. MEOP ART Mutual.